Hola y bienvenidos a Peruvians of USA, Peruanos de Estados Unidos, un podcast en español, inglés y spanglish donde compartimos las diversas historias del inmigrante peruano. Mi nombre es Natalie Sofía y soy una chica peruana que vive en los Estados Unidos por más de 20 años. Welcome to Peruvians of USA, the podcast in Spanish, English, and Spanglish where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. My name is Natalie Sofia, a fellow Peruvian living in the US for more than 20 years. So let's get started. Have you been craving a deeper connection with yourself, with nature, or with your roots? Welcome to Reclamo, a spiritual wellness community helping women of color reclaim themselves, their culture, and the land through nature-based healing. Nearly 1,000 women of color have come through Reclamo on close to 100 hikes, nature walks, and retreats. Reclamo creates space where women of color can feel safe, seen, and powerful in nature. Each month, we gather in nature to move with the seasons, release what no longer serves us, and reconnect with our ancestral wisdom. Whether it's your first hike or your 100th, Reclamo welcomes you just as you are. Because our hikes are gentle, beginner-friendly, and always grounded in community, reflection, and of course, love for the land. Through guided journaling and moon-aligned hikes, you'll tap into your intuition and remember that healing doesn't have to happen alone. Join us and be part of a growing community of women reclaiming their power one step and one page at a time. Check out our website at Reclamo, that's RECLA.MA, or follow along on Instagram at Reclamo. If you're in Los Angeles or planning a trip soon, you have to check out one of my favorite Peruvian spots, Cusco Bistro and Gallery in West LA. The first time I went was back in 2023 while I was in LA for a conference, and I still remember walking in and instantly feeling at home. Cusco is more than a restaurant. It is a cultural experience. You're surrounded by Peruvian art, color, música, the warmth that we all recognize. They serve authentic Peruvian dishes made with fresh organic ingredients, from delicioso lomo saltado and ceviche to yuquita frita and amazing vegan options. What makes Cusco special is that it celebrates our roots from both food and art. It's a bistro and a gallery, a place where Peruvian culture lives, breathes, and brings our community together. So whether you're craving comfort food that tastes like home or just want to support a beautiful Peruvian-owned small business, visit Cusco Bistro Gallery on Santa Monica Boulevard. Follow them on Instagram or check their menu at cuscobistro.com and tell them Peruvians of USA sent you. Américo Mendoza Mori, bienvenido al podcast Peruvians of USA. Muchas gracias por compartir este momento conmigo. Estoy muy emocionada de conocer tu historia como peruano inmigrante aquí en los Estados Unidos y también hablar de la importancia del idioma quechua y por qué nosotros como peruanos deberíamos intentar conectarnos de nuevo a nuestros antepasados a través del idioma. Pero, Américo, por favor, ¿puedes presentarte a la audiencia de Peruvians of USA? Ayeyanchu y Mainayan Kashankichis, ¿qué tal? Muchas gracias, Natalie, y a la audiencia por esta oportunidad. Mi nombre es Américo Mendoza Mori, como mencionaste, soy docente, soy investigador peruano, ya tengo varios años viviendo en Estados Unidos, ya como unos 15 años más o menos. Eh, y actualmente enseño cursos sobre lingüística, etnicidad y culturas de América Latina en la Universidad de Harvard. Antes también he trabajado en otras universidades y básicamente he tenido la oportunidad de trabajar estos temas desde el punto de vista académico y de investigación, porque es una disciplina para quienes no están muy familiarizados, que realmente hay mucho por conocer. Em, Porque claro, el quechua y la cultura conectada al quechua es milenaria y muy rica y se puede entender de muchas cosas, entonces hay mucho por conectar. eh, pero también es una cultura viva. Entonces también parte del trabajo es ver cómo podemos darle relevancia a la vida cotidiana. Y eso va desde la comida que comemos, en qué lenguas están. Por ejemplo, ahora me presenté en una variante del quechua, pero muchos de nosotros, que es algo que a mí siempre me gusta compartir, es que ya de por sí las personas que han crecido con un vocabulario en
en español de América del Sur usan palabras que vienen del quechua. Y entonces, desde ahí, esa es mi primera forma de también presentarme, de decir, bueno, mira, yo hago esto que puede sonar un poco técnico, ¿no? Lingüística, investigación y todo, pero en realidad yo lo que hago es trato de reconocer lo que ya ocurre en la vida de cada uno de nosotros, de nosotras, en la comida, en la música, en la filosofía, en los saberes, palabras, como ya mencioné, puede ser desde papa, quinoa, Mm, hasta conceptos filosóficos como Pachamama, que también, y conectarlo con cosas de la vida de hoy como cambio climático, ideas de la sociedad que queremos para el futuro y muchas más. Sí. Y como dijiste, hay ciertas filosofías también que son milenarias de nuestra cultura, como Pachamama y el cambio climático, que parecen conversaciones nuevas, pero no lo son. Y me gustó la forma que tú lo describiste, en que tú parece como es técnico lo que enseñas, lo que has aprendido, pero a la misma vez estás resaltando lo que ya existe y a veces esa parte parece pequeña, pero no lo es, que resaltas lo que ya está, se está viviendo ahora. Entonces, me gustó mucho la forma que lo describiste. Pero comencemos en el comienzo. ¿Quién fue Américo de chiquito? ¿Dónde creció Américo? ¿Y cómo llegaste aquí a Estados Unidos? Bueno, eh, para quienes escuchan este podcast seguramente pues saben muy bien que el Perú tiene muchas zonas geográficas, la Amazonía, los Andes, la costa. En mi caso yo nací en la costa, en una ciudad que se llama Ica, porque la familia de mi papá es de ahí. Sin embargo, mi mamá es de la Amazonía, es de una ciudad que se llama Tarapoto. Y cuando ella quiso estudiar la universidad, no había universidad en Tarapoto. Entonces, en esa época había que ir a las grandes ciudades para poder continuar estudios. Y ella tenía unos familiares, bueno, realmente no familiares, sino como la comadre, el pariente, ¿no? Que vivían en Ica, que para quienes no conocen, es una ciudad que está a unos 300 kilómetros al sur de Lima. También está cerca de la costa, pero es una ciudad un poco más pequeña. Entonces ahí mi mamá pudo estudiar y de ahí, bueno, conocí a mi papá. Entonces ahí yo tengo estas dos conexiones. Todo esto para compartir que me gusta siempre compartir, como es la historia tal vez de muchas personas, es que podemos haber tenido lugares de nacimiento, pero también tenemos otras historias a través de nuestros familiares, de nuestros ancestros, y que en ese proceso lo vamos descubriendo también. En nuestro caso, nosotros nos mudamos luego a Lima, eh, y también, entonces tengo también la identidad y digamos, las experiencias de haber vivido en Lima, una ciudad en donde también tiene 10 millones de habitantes, es un tercio de la población del país, pero casi todos, diría yo, tienen una conexión con otras partes del país, pero que lamentablemente a veces no es tan evidente, ¿no? E incluso eso se transporta a veces a la migración. Por ejemplo, cuando a veces yo conozco personas, a otras personas de Perú, o de herencia peruana en Estados Unidos y me preguntan de dónde soy, eh, asumen que primero voy a responder que es de Lima. A veces de frente me preguntan de qué distrito eres de Lima, ¿no? Porque entiendo, ¿no? La mayoría de migrantes al extranjero vienen de la capital o han vivido antes en la capital, pero se asume un poco eso, ¿no? Y también, lamentablemente, porque también hay un tema de prestigio. Ser capitalino y ciertos valores culturales con lo capitalino tienen más valor, ¿no? Lamentablemente ser considerado provinciano, andino, amazónico, ah, acarrea algunos estigmas sociales. Entonces, es algo que creo que desde estos procesos, viéndolo en mi familia, pero también en mi propia experiencia migratoria, de pronto vi que hay esas capas, que hay que ir descubriéndolas
primero para curar, porque claramente estos legados de discriminación que lo vemos en el día a día, o sea, desde, por ejemplo, burlarnos de alguien por un acento distinto, cuando en realidad lo que estamos viendo ahí es que esa persona tal vez es bilingüe o que viene de algún lugar bilingüe, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que viene de zonas donde se habla quechua o aymara o que tienen legados de historia con lenguas amazónicas, en lugar de verlo simplemente como algo inferior. Entonces, creo que no es que, solo para aclarar, no es que esto yo lo noté automáticamente, ¿no? Esto ya lo digo después de años de repensar en base a lo que yo vi creciendo, pero que también me dio mucho gusto que mis estudios universitarios fueron una puerta de ingreso para pensar en eso. Yo estudié literatura en la Universidad de San Marcos, en Lima, que es una universidad pública, una universidad bastante antigua, en donde justamente como es una universidad pública, es una universidad gratuita y por lo tanto muchas personas de todo el Perú van a estudiar ahí. Es una universidad que también tiene mucha tradición de pensar el país, justamente porque, digamos, no solo se ven como una universidad técnica, sino como un espacio desde donde se reflexiona la sociedad. Y yo creo que mis estudios de literatura ahí fueron una oportunidad de repensar cómo se cuentan las historias del Perú. La mayoría de veces cuando se cuenta lo que ahora ya se conoce como storytelling, en ese momento no había esa terminología, pero lo que ahora llamamos como storytelling es básicamente la capacidad de imaginarnos a través del discurso. Y hemos aprendido últimamente, eh, en un tono más corporativo, pero finalmente es básicamente reconocer el poder de cómo recordamos lo que pasó. Y es muy distinto entendernos, por ejemplo, el Perú como un país uniforme que solo habla español o que solamente ve lo europeo como algo superior y lo indígena como algo que tenemos que superar, a verlo como un país multicultural, a verlo como un país multilingüístico, a verlo con un país con heridas que tenemos que ir reconciliando en lugar de ir ocultándolo, porque finalmente toda esta convergencia de... Es difícil lidiar con una sociedad muy diversa. Entonces obviamente es más fácil, no sé, pretender de que no tenemos esa complejidad. Entonces yo lo entiendo, entiendo a veces ese deseo de no querer ver esta complicación social. Pero lo que yo vi a través de estos estudios también y de simplemente la experiencia fue que en realidad en esa complejidad hay cosas que nos pueden ayudar a curar como sociedad, primero, en un primer nivel, pero luego también reconocer nuestro lugar único y yo diría hasta innovador en el mundo de hoy. Justamente conectando con lo que mencionabas de cómo culturas tan tradicionales y ancestrales también tienen algo que decirnos para los problemas y soluciones de la sociedad de hoy. Sí, algo que cuando que mencionaste es de que hay capas o hay cuando uno viene acá a Estados Unidos y automáticamente asumen que eres de Lima y yo vine aquí a los Estados Unidos cuando era niña, a finales de los 90 y me acuerdo cuando ya estaba creciendo, llegué a la universidad y me encontraba con otros peruanos y eran lo mismo. Yo veía un pattern que le dice que o eras de Arequipa o eras de Lima, pero esos eran los únicos 2 lugares de Perú el que los peruanos venían acá en Estados Unidos, porque los que no eran los que arequipeños, como saben, muy orgullosos de Arequipa, siempre van a decir Arequipa antes que todo, o eres de Lima. Y una de las cosas que yo comencé a cambiar la forma que yo respondía, yo sí nací en Lima, pero decía: "Soy de Lima, pero mi mamá es de Cajamarca y mi papá es de Huancayo", porque Mm, quería yo también, a mi manera, ir cambiando esa forma de pensar de que no deberíamos o que hay como algo negativo al ser de provincia. Entonces, yo recalcaba que a pesar de que yo soy de Lima,
pero yo vengo de provincia, o sea, mis mamás es de Cajamarca y mi papá es de Huancayo. Am, y es interesante que tú también hayas pasado por esa misma experiencia de que veías eso en los peruanos aquí en Estados Unidos. Una de las cosas que quería preguntarte es, tú dices, hay cosas que sanar entre los peruanos como sociedad y los últimos años en Perú ha sido difícil. Puedes definir últimos como unos años, unas décadas. Pero pienso que la comunidad peruana aquí en Estados Unidos, la nueva generación aquí en Estados Unidos, la que se ha conectado en Internet en los últimos años, especialmente durante la pandemia, ha hablado de sanar esas heridas, pero nadie en verdad ha identificado o ha señalado exactamente cuáles son esas heridas. Podemos imaginarnos algunas, pero en tus estudios, en tu experiencia, en todo lo que has leído y conoces, y has visto en Perú y acá, o sea, ¿cuáles crees que son esas heridas que tenemos que sanar? Y cómo, tal vez una pregunta muy grande, ¿y cómo comenzamos a sanarla? Sí, es verdad que es una pregunta muy grande, pero así que voy a intentar responderla desde un ángulo muy chiquitito, pero que tal vez, bueno, puede ser una invitación a la reflexión. Em, y también conectando tal vez con lo que mencioné antes. Cuando estudiaba literatura, eh, se veía que lo único que se podía considerar literatura era aquello que estaba publicado en un libro. Y todo lo demás no era literatura. ¿A qué me refiero con todo lo demás? Cuentos orales, música, danzas, performances. ¿Y qué estamos haciendo, al menos en el caso de un país como el Perú? Al hacer esto, que podría sonar muy objetivo, el decir, ah, no, mira, la literatura solamente es lo que se publica en un libro, ¿no? Suena como un statement muy, muy, hasta científico, pero en realidad es una cientificidad disfrazada de inequidad, porque lo que está haciendo es no está reconociendo otras maneras de producir literatura. Y, y y de lo mismo que, por ejemplo, en este caso, en la literatura, al no reconocer que hay literatura oral, al no reconocer que hay otras maneras de transmitir el saber, es muy fácil, por ejemplo, decir, ah, bueno, antes de la llegada de los europeos no había literatura, por lo tanto tampoco había conocimiento. Y todo esta premisa nace de una falsa medición, porque no estamos incluyendo esta variable en cómo entendemos literatura. Ahora, yo estoy poniendo este ejemplo en literatura, pero podríamos utilizar algo similar para hablar de las culturas, de las personas, y etcétera. Decir, ah, mira, ah, esta persona no habla bien español, ah, entonces esta persona debe ser ignorante. Porque en la medición, nuestras variables de entender la inteligencia están em, basadas en el uso o el dominio del español, en el caso de América Latina. En lugar de decir, ah, mira, no, tenemos que considerar variables adicionales y ver esta complejidad para entender más bien todo el aporte que estas personas de diferentes regiones e historia y tradiciones culturales pueden ofrecer para la sociedad. Entonces, lo mismo podemos pensar respecto a nuestra historia. Podemos simplificarla de una manera, hacer una línea, decir, bueno, bajo mi medición, estos son buenos y estos no están bien, en lugar de entender que hay cosas mucho más complicadas en nuestra historia reciente. Bueno, y no reciente, ¿no? O sea, de todos los años, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que trabajo con el quechua, hay mucha gente que me dice, ay, pero nadie habla quechua. Y les digo, a ver, un momentito. 1 de cada 10 personas en el Perú habla una variante de quechua. Eso, más, podemos debatir todo el día si
si habrá el futuro o no, pero hoy en el año 2024, 1 de cada 10 personas en el Perú habla una variante de quechua. Entonces, cualquier persona que esté interesada en ver soluciones de la sociedad o servicios, ¿no? Cuestiones de medicina, de educación, de justicia, si realmente está buscando variables para entender cómo solucionar las cosas, tiene que prestar atención a eso y no simplemente dejarse llevar por una percepción de lo que uno podría imaginar. Ah, no, en el Perú ya todos hablamos español y únicamente español. Y entonces creo que esa falta de entender la complejidad y las capas es que nos lleva a que además está pues atomizado por el contexto actual de digamos, los debates que tenemos ahora están haciendo mímica de las redes sociales, en el sentido de, las redes sociales tienen cosas muy buenas, pero también ahí uno no puede argumentar extensamente y seriamente. Entonces, de pronto, es mucho más fácil decir, ah, bueno, sí, pues no, ya el quechua ya nadie lo habla, entonces toda esa gente ignorante, pum, se acabó la conversación. O si de pronto alguien viene y dice, no, mira, la cosa es más compleja, ah, no, estás mal. Entonces yo creo que esta es una época en donde tenemos que poner mucho más énfasis en detenernos y ver la complejidad de las cosas, lo cual no significa un relativismo, sino más bien entender que no precipitarnos. ¿Por qué las personas reaccionan, si lo vemos hasta a nivel político, votan o actúan de una o cierta manera? Y con el fin, digamos, último, también de buscar un tipo de reconciliación que nuevamente, tal vez en estas épocas de debates virtuales, parece que la meta es quién gana el debate, cuando en realidad es buscar un punto de comprensión y tal vez entender que a veces no siempre vamos a llegar a una resolución. Algo que me gusta mucho de las humanidades es que em, mucha gente dice que desde las humanidades a veces se pueden ofrecer eh, soluciones, pero sobre todo lo que seguimos ofreciendo son nuevas preguntas. Porque mientras mantengamos esta inquietud de justamente ir curando o ir abriendo, reconociendo capas de quiénes somos, entonces creo que podemos ir por un camino a la reconciliación. Sí. Y una de las cosas que dijiste es que am, San Marcos tiene la tradición de pensar el país. Para nosotros que hemos crecido acá en Estados Unidos y no tenemos mucho, no entendemos mucho de lo que significan las diferentes universidades en Perú, ¿qué significa eso? Sí, bueno, primero es una universidad que tiene muchos años. Y al decir esto, no quiero decir que sea el único lugar. De hecho, más bien hay muchos lugares en donde se reflexiona. Pero creo que San Marcos en particular, y lo digo más por mi experiencia, por haber estudiado ahí, es un espacio que históricamente ha tratado de ser muy intencional en cómo, em, en entender que este es un espacio para em, ver hacia dónde va el Perú en términos de derechos, en términos de ideas. em, y también tiene que ver un poco con la historia de cómo se entienden las universidades en América Latina. En América Latina existe un concepto que se llama autonomía universitaria, que es entendido, digamos, en Estados Unidos uno pensaría que es por un tema económico, ¿no? Autonomía de presupuesto, pero en muchos países de América Latina, Argentina, México también, la autonomía universitaria es considerado un derecho civil y está incluso en las constituciones de esos países. O sea, tal vez para ponerlo en analogía para quienes estén más familiarizados con la historia de Estados Unidos, la autonomía universitaria es vista como casi como una primera enmienda de la libertad de tener un espacio en donde se pueda pensar sin, por decir,
miedos a que, yo que sé, a que un donante quite dinero, que es algo que también para quienes no conozcan el contexto estadounidense, en Estados Unidos, las universidades públicas y las privadas mucho más, dependen muchísimo de donaciones y esas donaciones vienen de personas que tienen también, bueno, intereses y digamos, es parte de la dinámica. Pero en cambio en América Latina em, viene más de una idea de que no importa qué, ¿no? Como dirán en inglés, no matter what, las universidades tienen que mantener ese derecho de la libertad de expresión y de cátedra. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, no se puede meter a los militares a una universidad porque se considera casi, para poner nuevamente tal vez otra analogía, no es exacta, pero como que no se puede meter a los militares a una embajada, en teoría no se puede meter a unos militares a una universidad pública en América Latina. Y cuando eso ocurre, eso se ve como un indicador de qué tan mal está la democracia en ese país. Entonces, como las universidades públicas, en su mayoría en América Latina, tienen esa tradición, Ajá. y podemos pensar no solamente en Perú, o sea, por ejemplo, cuando los momentos más bajos de la democracia de América Latina, no sé, Pinochet en Chile, Videla en Argentina, fueron las épocas en que los militares entraban a los campuses universitarios. Eh, Entonces, sí, Quería preguntar, cuando estuvo Fujimori, también creo fue eso exactamente, una de las ¿no? cosas que pasaron. Exacto, cuando estuvo Fujimori hubo una intervención militar que duró por varios años em, en esa época. Entonces, las universidades en general se ven como estos espacios de resistencia, también por la juventud, ¿no? Los jóvenes siempre son más como Rebeldes. buscan pensar, sí, ¿no? Pero también porque ha sido un espacio de creación de ideas y de pensar hacia dónde debe ir la sociedad más allá de los intereses económicos o políticos. No digo que no hayan intereses económicos y que obviamente también lo que puede ocurrir en las universidades puede ser problemático, pero ese es un poco el entendimiento del valor de las universidades públicas en Perú y en muchas partes de América Latina. Bueno, definitivamente esto puede ser un episodio solo y hablamos de esto solamente. Pero para seguir con tu historia, terminaste en la San Marcos, estudiaste literatura. ¿Qué pasó después? ¿Cómo? Sí, bueno, mientras estudiaba literatura, como mencioné, estaba en este proceso también de reconocer las otras maneras en cómo se crean discursividades en nuestro país, especialmente en comunidades migrantes. Cuando yo estudiaba en San Marcos, tomé un curso de tradición oral que me gustó muchísimo porque lo que hacíamos era íbamos a festividades de migrantes de zonas quechohablantes que vivían en Lima. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en una oportunidad fui a una celebración de una comunidad que se llama Huaquián, chiquita, que queda en la región de Ancash, eso es en el centro norte del país, donde hay muchas montañas. Y esta comunidad, por ejemplo, en ese momento, tenía una población total de 800 personas y la mitad vivía en Lima. Entonces era un lugar totalmente como transregional, porque obviamente por un lado en las personas estando en Huaguián, una zona muy rural, en las montañas, la mitad de la población por necesidades económicas vivía casi todos en un barrio de la ciudad de Lima. Entonces, obviamente ahí celebraban, tenían historias, tenían entendimientos y nostalgias también con su país, bueno, con su región. En este caso, estoy ya también pensando en los migrantes en Estados Unidos. Pero en este caso, las personas de Huagyán en Lima tenían una nostalgia hacia su región. Entonces,
todo eso me inquietaba en el sentido de, bueno, ¿cómo esto, qué tanto esto nos da a entender de quiénes somos como país? Em, y yo decía, bueno, ¿y qué puedo hacer después? O sea, ¿dónde puedo trabajar? ¿En qué puedo desenvolverme? Estuve, después de graduarme, enseñando, y mientras estudiaba todavía enseñaba en talleres de lectura. También yo había estudiado casi al mismo tiempo, no llegué a terminar, pero había estudiado violín en el conservatorio. Entonces también tocaba en bodas, bautizos, matrimonios, en fin, ¿no? Entonces, mientras estaba acabando mis estudios, hacía las dos cosas, que además se complementaban bastante bien, porque la música también, como mencioné, era un espacio en donde mucho de la tradición oral ocurre en el Perú. Luego vine a Estados Unidos a trabajar de manera temporal. Estuve un tiempo trabajando y estando aquí también tuve la oportunidad de... Yo no hablaba mucho inglés, entonces en realidad al venir y trabajar es que tuve la oportunidad de mejorar un poco mi inglés y yo venía y trabajaba y como supongo que muchos migrantes, pues eso se convierte en un avance económico, ¿no? O sea, yo, no sé, me compré una laptop, cosas así que, ¿no? Se sentían como cosas muy tangibles. Pero yo también me preguntaba si había la posibilidad de continuar estudios de lo que yo había hecho en Perú, en Estados Unidos. Y entonces ahí tuve la oportunidad de aprender que habían becas para estudios de posgrado, de maestría, de doctorado. Entonces yo ya con un bachiller de Perú es que me informé, vi la oportunidad de postular. Para quienes no conocen, hay muchas universidades que ofrecen becas y no son becas de Fulbright o becas de alguna fundación, que también las hay. Y en esa época no existían las becas del Bicentenario, que son unas becas del gobierno de Perú también. Ahora hay muchas más opciones, pero en esa época solo existía Fulbright y existía era algo menos conocido, eran estas becas que cada universidad tiene, que hasta el día de hoy todavía existen, sino que uno tiene que hacer el trabajo de ir, buscar y a veces no. Ah, no es que la información no esté ahí, pero es algo que ahora ya como profesor lo entiendo un poco mejor. Hay una terminología que dicen que una cosa es que la información esté disponible y otra cosa es que sea accesible. Uno dirá, "Ah, pero si está en internet". No, no, pero es que hay que saber utilizar términos adecuados, hay que entender también qué tanto lo que en inglés se llama counseling o advising hay para saber dónde buscar esas oportunidades. Yo pude enterarme de eso porque justamente conocí a unos profesores que me dijeron, yo primero pensé que era una estafa, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo que hay una beca y voy a venir? Y, o sea, ¿no? O sea, suena como que no. Y ya luego lo fue entendiendo también, porque tal vez ya lo cuente más adelante, pero con los años también tuve la oportunidad de trabajar en un programa em, en el cual facilitábamos junto con Fulbright el intercambio de becas para quechohablantes. Entonces también, años después, ¿no? Eh, el estar del otro lado del proceso era también entender cómo es eso de que hay becas que mientras en el Perú hay discriminación al quechua, cómo que te pagan por irte al extranjero para hablar Ah, quechua, sí. ¿no? Puede sonar una estafa. Entonces, o en todo caso sí podría presentarse, ¿no? O entender bien por qué. Ujú. Entonces, yo creo que pensando en ese momento aprecio mucho el hecho de que hayan habido profesores que hayan tomado tiempo en orientarme en esa información y además también de pensar que eso era posible. Porque, por un lado, que eso ya yo luego lo vi como estudiante en la Universidad de Miami, que es donde pude obtener la beca para poder hacer mis estudios de posgrado.
habían estudiantes como yo que eran la primera vez que iban a estudiar afuera, que eran los primeros de sus familias estando en el extranjero, pero también había gente que decía, uy, sí, mi papá, mi abuelo, todo el mundo, yo, todos hemos estudiado afuera y es de lo más natural, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, y a veces uno se puede sentir como corto, ¿no? Porque dice, uy, hay algo, entonces debe haber algo malo conmigo, cuando en realidad no, es más bien abrazar y celebrar que esa parte de lo que ahora están utilizando un término que viene del inglés, esa falta de literacidad, ¿no? ujú, Como ese literacy, de ujú, saber eh, todo lo que implica postular a una beca, saber qué programas pueden ser receptivos con alguien. Entonces yo eso lo aprecio mucho y ahora que soy profesor, intento ser más intencional en eso, no asumir que solamente porque la información está disponible en Internet, no significa necesariamente que la gente se anime a acceder a eso. Y que si ya lo vemos desde nuestra propia historia, en el caso de Perú, de racismo y discriminación, cuando a veces he tenido la oportunidad de ir a ciudades en los Andes, Ayacucho, Cusco, Puno, em, y tengo la oportunidad de contar sobre estas oportunidades, hay mucha gente que igual dice, no, pero alguien como yo no podría postular. Y ujú. yo entiendo, sería fácil decir, no, pero mira, la información está acá, pero también es entender, hablando de esto que mencionábamos de reconocer estas complejas capas que tenemos en nuestra sociedad, Ujú. es entender por qué hay muchas personas que no lo verían como Factible. automáticamente, exacto, como, o que lo están convocando a ellos, ¿no? Ujú. Porque si no, eso sería caer en esta frase que parece un meme, pero esta de que el pobre es pobre porque quiere, y que en realidad no es, o sea, nuevamente, si lo simplificamos sonaría claro, sí, tú puedes. Sí, es verdad, todos necesitamos esforzarnos y echarle ganas, pero también hay que entender estas capas que muchas veces definen Sí. las posibilidades de muchas personas. Ya. Por ejemplo, según lo que, cuando yo estaba pasando por la etapa de postular a universidades y aplicar, como le decimos acá, a becas, acá hay miles de becas para estudiantes. Becas si quieres estudiar cualquier tipo de carrera, si eres zurdo, si tocas un instrumento, si juegas un deporte, hay becas para todos, pero lo que yo entendí de la experiencia de mi mamá en esos tiempos es que no había ese tipo de becas. Entonces, cuando yo comencé a postular a universidades, la única razón que yo supe de becas es por mi amiga Silvia, que tú conoces, que ella es mayor que yo y ella había pasado ya por esa etapa donde estaba postulando. Pero si yo venía si yo y mis padres nos quedábamos en que en Perú la cosa es así, entonces acá es igual, yo nunca hubiera podido tener la oportunidad de postular esas becas. Entonces, y yo lo veo como algo similar, porque si estas comunidades ven que en Perú no hay ese apoyo, ¿cómo es posible que más afuera del Perú haya ese apoyo? O sea, entonces, es como que el frame of reference que le dirían en inglés o es muy grande para saltar. Entonces, yo lo veo de esa manera. No sé si estás de acuerdo o no. Sí, totalmente de acuerdo. Ok, por ejemplo, cuando me dijeron, mira, puedes postular, hay toda esta oportunidad, y yo, ok, muy bien. Entonces, una de las cosas que ahora ya está empezando a ser más común en América Latina, pero en esa época no, era lo de las cartas de recomendación. Entonces, antes, yo diría que hasta el día de hoy, dependiendo a quién uno le pregunte, una carta de recomendación en América Latina o en Perú es una constancia. ¿Qué quiero decir con una constancia? Que la carta simplemente dice, yo doy fe, yo soy el profesor fulanito,
y doy constancia que, que Natalie fue un estudiante de tal año a tal año. Bye. Esas son las cartas que me hacían mis profesores cuando yo les pedí que me hagan una carta. Y luego me dijeron, no, en Estados Unidos tienen que escribirte casi como un ensayo, tienen que decir, yo, fulanito, fue mi estudiante y me escribió tal ensayo en la clase, y luego Ujú. fuera de clase hacíamos tal actividad y participó en tal congreso y en Y fin. lo vi crecer profesional o algo así, lo vi, Exacto. Entonces, eso no está en la mm. página web de la beca. Ok, por ejemplo, ya, por cosas de la vida uno encuentra la página de la beca. En la beca solo dice manda 3 cartas de recomendación, pero no indica necesariamente todo esto. Ujú. Y obviamente también está la labor adicional de que como esa no suele ser la norma en Perú o en otros países, hay que también explicarle eso al profesor, a la profesora que escriba la carta. Entonces, así como en esas pequeñas cositas, como mencionas también, de qué entender o de qué valor, ¿no? Pueden darle, ¿no? A veces cuando yo ahora hablo con estudiantes de aquí en Estados Unidos que están en el middle school o del high school, estuve hace unas 3 semanas en un middle school, que el equivalente en Perú sería como una escuela que es como fines de la primaria e inicios de la secundaria, ese rango de edad. Y varios de los estudiantes de esa escuela son de familias que hablan lenguas indígenas de Centroamérica. Entonces ya hablan mam o cachiquel, lenguas mayas. Eh, y habían estudiantes muy interesados en ir a la universidad. Muchos de ellos van a ser, espero, los primeros en sus familias en ir a la universidad. Pero no habían considerado que hablar cachiquel o mam era algo para poner en su file, en su postulación, porque en su cabeza era obviamente acá lo que importa es el inglés y tal vez el español, pero el cachiquel, y a eso me refiero con incluir diferentes variables en qué evaluamos y qué valoramos. Obviamente ahora, por ejemplo, en Estados Unidos hay una gran crisis migratoria y se necesitan profesionales que puedan dar servicio a tantas personas que en este momento están en la frontera o que ya están viviendo en diferentes partes de Estados Unidos y que necesitan servicios de salud, de inmigración, de educación. Entonces, pero nuevamente tal vez no es tan obvio. Yo recibo constantemente correos electrónicos porque hay una de las lenguas maya, se llama quiché. Entonces, justamente porque mucha gente nunca había escuchado de eso, me dicen, me escriben diciéndome, necesitamos traducciones en quiché. Yo les digo, no, yo trabajo con quechua, ¿no? Que está en Sudamérica y quiché está en Centroamérica. Pero entonces todas esas cosas, esas variables o ese entendimiento no es necesario pues irlo buscando porque no es tan obvio. Por ejemplo, yo no sé cuántas personas sepan que ahora hay compañías de traducción que están buscando intensamente a hablantes de quechua, porque y ustedes dirán, hay hablantes de quechua, sí, pero para una compañía de traducción necesitamos a alguien que no solamente hable el quechua, sino que también tenga algún conocimiento de educación, de lingüística, que no es algo tan complicado, pero primero hay que identificar esa necesidad. Hemos tenido a veces la oportunidad, a veces yo hablando con personas de la comunidad, yo les digo, a ver, tú hablas quechua, ya, y mira, hay esta oportunidad, tienes que capacitarte un poquito, pero de ahí puedes convertirte en intérprete y eso paga bastante bien. Mm. Pero para eso, tiene que haber gente, puntos de conexión. En el caso que me cuentas, Silvia, por ejemplo, una amiga que de pronto te dio algunas luces de qué cosas podían ser importantes para ir a la universidad. Eso creo que tenemos que expandirlo y eso es algo que en mi propia experiencia de vida lo he ido viendo y ojalá, espero que al menos en los roles que me desempeño Ujú. pueda también hacer explícito
es esas cosas, ¿no? Como mencionaba esto de estos estudiantes que quieren ir a la universidad y están, como está muy bien, ¿no? Poniéndole mucho énfasis a su inglés y al español, pero que no habían considerado que ya también hablaban otra lengua y que no la habían mencionado, ni siquiera la habían considerado como incluir a la hora de postular, de incluir esa información en su postulación a la universidad. Sí. Y yo pienso que a veces la miembros de las personas que tal vez no viven aquí en Estados Unidos, ¿por qué importa? ¿O qué va a hacer? ¿No? ¿Qué cambia añadiendo eso? Y bueno, no puedo hablar tanto de hablar otro idioma como el quechua, pero por ejemplo, cuando yo estaba postulando a las universidades aquí en Estados Unidos y yo había escrito mis ensayos, que es el personal statement que le dicen, y no había mencionado que era inmigrante. Mm. ¿No? Y Silvia y otras personas que estaban en mi vida que vieron mis ensayos, no, que tienes que mencionarlo, que tienes que mencionar, y yo no entendía, pero ¿qué tiene que ver eso, no? Pero es que las personas que están evaluando tu aplicación, tus papeles, tus notas, quieren ver todo lo que eres tú, todo lo que, todas tus experiencias que te hacen quién eres tú. Y el ser inmigrante les dice a ellos que tú tienes resiliency, no sé cómo le dirías en español, tienes como esa capacidad de vivir en 2 mundos, de ser flexible, traes otra perspectiva a la comunidad universitaria, y eso es lo que ellos quieren ver. Entonces, quiero solamente recalcar eso porque a veces, una persona puede preguntarse, pero, ¿qué va a cambiar, no? Si es al añadir esta nueva información. Sí, no, totalmente. Lo que tú mencionas es que es eso, tal vez para mucha gente no es tan obvio que detrás de un acento, por ejemplo, o detrás de una experiencia de migración, hay características como la resiliencia que tú mencionaste. Y lo mismo también puede pasar en personas que están en el Perú, que dirían, bueno, sí, yo he conocido a muchas personas también en el Perú que ah, no mencionan que hablan quechua porque por mucho tiempo ha sido visto como una cuestión de discriminación. Me ha pasado acá también en Estados Unidos. Cuando era estudiante en Miami, organizábamos eventos culturales de quechua. Empezamos a hacerlo así poco a poco porque cuando vivía en esa ciudad, me pasaban la voz para festividades peruanas. Entonces, algunas son, bueno, más de la costa, ¿no? Marinera, música criolla, pero poco a poco también vi que habían, por ejemplo, comunidades en particular en la zona de Miami, no en la misma ciudad, como a una hora, hay una comunidad de personas, no sé cómo es la historia ahí, pero de Cora, Ayacucho. Y Cora, Ayacucho, que está en el sur andino, ¿no? Entonces, mucha gente específicamente, no de Huamanga, no de Sarwa, no, de Cora en particular, en Ayacucho, están ahí en esa zona y por lo tanto hacen celebraciones todos los años a su patrona, que es la Virgen de las Nieves, una festividad religiosa. Entonces, hay danzas tradicionales, cantan en quechua. De pronto uno está ahí en Miami, en medio de las palmeras, y de pronto la gente ahí celebrando en quechua. Entonces yo decía, ¿por qué desde estos espacios académicos, que nos guste o no, en un mundo ideal tal vez no debería ser así, pero entiendo de que tiene una percepción de autoridad, o sea, en el sentido que la academia, la escuela es lo que dice qué está bien, qué está mal, o qué tiene importancia o qué no tiene importancia. Entonces, yo decía, ¿por qué en estos espacios como la universidad no reconocemos que tenemos poblaciones migrantes que hablan otras lenguas más allá del español o el portugués, ¿no? Que también hay gente de Brasil en Miami. Entonces empezamos a organizar estos eventos culturales en la universidad sobre el quechua. Y lo que ocurrió es que llegaban las personas, o sea, habían muchos entusiastas, obviamente, sin un grupo en base no hubiera sido posible, ¿no? Muchos chicos nacidos en Miami que
sus padres eran de Bolivia, de Perú, de Ecuador, iban al evento, pero también empezaron a llegar personas mayores. Eh, pero cuando llegaban, decían, yo solo he venido a ver. Yo no hablo quechua, pero me parece curioso, estoy acá, voy a mirar un ratito, ¿no? Esa era la primera vez, ¿no? Iban, Sí. miraban, veían la música, veían que estábamos ahí enseñando frases, ¿no? En quechua, ¿no? Ok. Segunda vez que lo hacíamos, ¿no? Por decir, un mes después, volvían los señores, hacíamos lo mismo, música, frases, y decía, no, yo sí entiendo un poquito, ¿no? Y ya la tercera vez, hasta ya te corregían, ¿no? Te dicen, no, así no se dice, o yo no pronuncio, porque para tal vez quienes no están tan familiarizados, el quechua tiene muchas variantes. Entonces, por ejemplo, hay zonas en donde no se dice alillanchu, sino alingliachu, como en inglés o en español, ¿no? O sea, los argentinos dicen playa, en Perú decimos playa, pero en fin, o sea, todas esas cosas, entonces yo decía, a ver, yo un poco me lo intuía, pero decía, ¿por qué? ¿Por qué de pronto? Primero, supongo que se aparecen por curiosidad y porque finalmente es su cultura, pero ¿por qué desde el principio no nos están contando que son quechohablantes? Y lo que yo pienso es que en sus primeras experiencias migratorias hubo ese rechazo, porque al menos en el caso, en el tema del Perú, los quechohablantes suelen estar en zonas rurales. Y su primera experiencia migratoria posiblemente fue a una ciudad en donde fueron rechazados por esa característica, ya sea Trujillo, Lima, Chimbote. Y Estados Unidos o España o Italia es su segunda experiencia migratoria. Y ya uno sabe, ¿no? Uno finalmente, por la resiliencia de la inmigración, uno escoge un kit de qué cosas guarda y qué cosas oculta. Y Y es, entonces, sí, no, iba a decir, estoy de acuerdo contigo porque yo tengo familia de Perú que viene a visitarnos de vez en cuando y le pregunto si la primera vez que vinieron y se quedaron un tiempo, si fue difícil. Y una de las cosas que dijo mi tío es like, no, yo ya he sido inmigrante. En mi propio país yo ya he sido inmigrante porque vino de, él, él vivía en Cajamarca, es de Cajamarca y vino a Lima y tuvo que pasar todas las cosas que pasa un inmigrante, o sea, cultura diferente, hasta idioma, la forma que hablan es diferente. Entonces, y pienso que tal vez hablando de las heridas que uno tiene que curar, eso yo pienso que es una herida que no hablamos suficiente, que nuestros padres, su generación de ellos, a veces algunos de nosotros que somos de provincia, hemos pasado pues esta experiencia migratoria aquí en los Estados Unidos y hay algunas heridas que vienen con eso, pero también hay heridas de haber sido inmigrante en tu propio país. Entonces, sí, me parece muy, muy interesante. sí, algunas de estas personas que recién en la tercera o cuarta reunión descubríamos que sí hablaban quechua y que lo hablaban muy bien, este, nos dijeron que era la primera vez que hablaban quechua en 15 años o 20 años. Y al escuchar eso, yo me ponía a pensar, sin ánimos de sonar pesimista, pero sí me parece importante, era pensar qué ha tenido que pasar en nuestra sociedad que forcemos a que la gente deje de ser una misma para sobrevivir. Porque básicamente es eso, la manera, nuestra escala de valores, lo que reconocemos, lo que negamos, lo que discriminamos o lo que rechazamos, termina forzando a que hayan muchas personas que tengan que negarse como son, simplemente para sobrevivir. Y eso puede entenderse en muchos niveles. La lengua,
el origen, gente que en la historia del Perú se ha cambiado el apellido para tener un apellido no indígena, en la manera de hablar, la comida. Entonces son cosas que eh, en- mientras ojalá vayamos curándonos y reconciliándonos, entender también ese proceso que ha sido duro y que lamentablemente en los momentos más oscuros de nuestra historia ha implicado incluso morir por eso. Y no lo digo yo, ¿no? Lo dice la data, ¿no? Ujú. En la Comisión de la Verdad que muestra que casi el 80% de las personas muertas entre el terrorismo y la violencia también de Estado que hubo con la respuesta al terrorismo, la gente que estaba ahí al medio eran hablantes de lenguas indígenas. Entonces, tener ese tipo de características y que la gente obviamente por tratar de subsistir las reprima, por un lado es fortaleza y resiliencia, pero por otro lado es eso, preguntarnos qué tipo de sociedad hemos vivido o construido en donde estamos obligando a la gente a ocultar quiénes son. Y hablar contigo de este tema me hace pensar de que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia manera de tratar de sanar esas heridas y que a veces ni siquiera sabemos que son heridas. Y lo digo en una experiencia personal porque en el 2022, con el apoyo de Fundación Puro Perú, colaboramos en lanzar una beca para honrar en honor a mi abuelo. Y su apellido de él, uno de sus apellidos era Guaripata. Y para mí era súper importante que el nombre de la beca tenga ese apellido también, o sea su nombre completo con su apellido Guaripata, porque he visto en mi familia, lo sentía, pero no lo podía decir de la forma que tú lo has dicho, que había como ese orgullo por el apellido que era español, ¿no? El apellido, ese Mm. apellido que español que tenemos. Hasta hay muchos que tienen apellido italiano y lo resaltan mucho, pero su apellido indígena no. Y creo que para mí fue la manera en que quise como revelarme a eso, al asegurarme que esta beca tenga ese apellido indígena también, y era importante para mí. Y solamente lo comento, uno, para, no sé, tal vez que reflexionen las personas que están escuchando que a veces nosotros hacemos ciertas cosas o tomamos ciertas decisiones ya con el privilegio de estar tal vez en este país o tener un poco más de acceso a recursos. Pero y a veces no entendemos por qué hacemos cierta cosa, y en verdad hablar contigo en este momento me hizo reflexionar de eso, de que por qué fue tan importante, y tal vez en ese momento no lo pude verbalizar, y ahora al conversar contigo, oh, es por esto, es porque hay ciertas heridas que he visto que no lo he procesado todavía, pero ya estaba actuando de una manera para tratar de sanarlas. Gracias por compartir esto y porque, o sea, yo creo que parte de la sanación colectiva es el contar que estas historias no son únicas. O sea, son únicas en un valor cercano, pero al mismo tiempo tienen un resultado que se ha ido repitiendo por estas valoraciones que hemos hecho. Todos hemos tenido una historia familiar del abuelo que sí tenía el apellido europeo y del cual nos sentimos orgullosos y que hasta a veces hasta le hacen un cuadrito en la casa, ¿no? O sea, pero no hacemos eso del otro lado, porque alguien diría, claro, o sea, yo cuando he escuchado este tipo de conversaciones dicen, pero ¿qué tiene de malo que te enorgullezcas de tu ancestro? No tiene nada de malo. El tema, para no perder la visión panorámica, es por qué le damos más énfasis a una cosa y no a la otra. Y esa otra, qué casualidad, tiene apellido quechua o apellido aymara o tiene una raíz más indígena. Eso creo que son las preguntas que tenemos que hacernos.
justamente para reconciliar y reentender nuestra historia. Y en esta época en donde la representación y la conversación pública sobre el tema ayuda a crear comunidad, porque, por ejemplo, para muchos peruanos que estamos afuera del país, pues posiblemente nuestros vecinos no son peruanos. Ujú. Entonces, el tener plataformas virtuales son como crear una especie de plaza pública para tener una conversación. Y a mí me alegra mucho que muchas personas jóvenes están siendo bastante intencionales con ese proceso. El año pasado tuve la oportunidad de visitar a unos amigos en Cusco, y una de ellas es una creadora de contenidos que se llama Alessandra. Y Alessandra Yupanqui, que ese es su nombre en internet, tiene una historia similar y de hecho ella se hizo viral. Ella ya hacía contenidos en internet, en Instagram principalmente, pero la historia que se hizo súper viral fue que ella descubrió a través de la búsqueda de archivos que su apellido, el apellido que ella tiene en su DNI no era su apellido de verdad, sino que la gente lo había, en su familia lo había cambiado porque el apellido verdadero era Yupanqui. Y ese post que se hizo viral hace un par de años desató una conversación mucho más compleja que Alessandra lo pudo hasta compartir a través de una charla TEDx y que en realidad menciono el caso de ella porque muchos jóvenes la conocen, pero nuevamente se trata más bien de pensar en cómo este tipo de historias que podrían parecer anecdóticas en realidad son el reflejo de la cadena de valores que hemos estado forzando en otros, pero a veces también forzando en nosotros mismos. Y por eso siempre espero reflexionar sobre estas capas que debemos liberar, pero con el fin último de esta reconciliación. Y por eso también, tal vez, ya como pensando más en el quechua en sí, creo que hay que mirar el quechua como una oportunidad no solo del pasado, que lo es, sino también qué rol tiene en la sociedad de hoy y para el futuro. A mí me encanta ver cómo, a pesar de todo lo que hemos hablado, a pesar de esta historia tan complicada, y que está ahí, y que debemos seguir hablando de esto, eh, mucha gente sigue innovando porque las culturas no se quedan petrificadas en el pasado, ¿no? Nadie piensa, pues, que en el inglés deberíamos seguir hablando como Shakespeare, ¿verdad? No, pero a veces al quechua y a las lenguas indígenas sí les pedimos eso, ¿no? Decimos, no, esto tiene que ser igualito que como Manco Cápac, y es como, no, o sea, tienes ahora a Alessandra Yupanqui, que hace contenido en internet, tienes a cantantes que hacen hip hop, como en quechua como Liberato Cani o Renata Flores o DJs como Kaiflex. Tienes espacios geográficos que están innovando en esto. Por ejemplo, si yo tuviera que preguntarles a gente en América Latina, capitales de la música, de la industria de la música, mucha gente diría Buenos Aires y Ciudad de México. O acá en Estados Unidos dirían, pues, no sé, Los Ángeles y Nueva York. Pero, ¿y si digo Ayacucho? Ayacucho es donde está Kaiflex, es donde está Renata Flores, es donde está Chiao Rosé, que es una productora audiovisual. Mm. Entonces, eso, el pensar eh, estas diferentes capas, tal vez, perdón que suene repetitivo con este argumento, pero es el ver cómo eh, eso también nos abre oportunidades para hasta repensar los espacios de creatividad y de capacidad de imaginar nuestro futuro. Y para el caso de los peruanos o andinos que están en Estados Unidos, por ejemplo, lo que yo veo ahora mucho cuando he enseñado quechua en la universidad es que muchas personas que me han preguntado quiénes son mis estudiantes, eh,
a veces me preguntaban como, tú estás enseñando quechua, lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco, pero me decían, no, you're, so you have students, so they are learning quechua so they can go back to their countries, ¿no? Me decían, tus estudiantes están aprendiendo quechua para que puedan regresar a, no sé, a Perú, a Bolivia. Y yo les decía, no, they're not going back. They're from Philly, they're from DC, they're from Chicago. Sino que son de Chicago, son de Filadelfia, son de Washington, pero su entendimiento de qué es ser estadounidense es distinto a qué era hace 20 o 30 años. Antes era full asimilación, full renunciar a las culturas y eso debe haber sido muy duro y traumático. Eso lo vemos en muchas comunidades migrantes de esa época. Pero yo creo que ahora mucha gente dice, yo soy de Chicago y también soy andina. Yo soy de Washington, D.C. y también quiero bailar caporales. Ujú. ¿No? Entonces, creo que estamos en ese proceso bastante interesante de ver las culturas originarias y las lenguas y todo lo conectado a eso, la comida, eh, y verlo como una oportunidad para ver más allá de lo regional con respecto a la identidad. Yo veo, por ejemplo, gente que hace aplicativos con Ujú. lenguas indígenas o que está tratando de, como comenzó esta conversación, de ofrecer perspectivas sobre cambio climático desde los saberes indígenas. Algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho comentar es que la palabra Pachamama, para quienes tal vez no conocen, viene de dos términos, Pacha, que significa tiempo y espacio, y Mama de madre. Y tiempo y espacio, ¿qué quiere decir? Que la Tierra no solamente se entiende como el objeto físico, sino como la temporalidad, y es decir, como una lectura pues más cosmogónica de la realidad. Y la parte de mama es que en un momento en el que todo se ve como un commodity, todo se ve como hasta las amistades, ¿no? Todo es transaccional, todo es... de pronto la palabra Pachamama es una invitación para más bien pensar en lo relacional, lo que en inglés sería como relational. Sí, es verdad que no es solamente, tampoco quiero venir con romanticismo, no es que solamente a través del quechua, no, pero de la misma manera que tampoco solamente a través del inglés vamos a obtener las respuestas, igualito, pero es reconocer que desde otra parte del mundo y desde otra tradición cultural tenemos mucho para aprender, pero para eso necesitamos infraestructura. ¿Y qué quiero decir con infraestructura? Desde gente, o sea, si tú hablas quechua, si tu familia habla quechua, si quieres aprender quechua, estudia quechua, no importa si haces biología, ingeniería, literatura, derecho. En cada uno de esos espacios puede estar presente la cultura y una oportunidad para crear una sociedad más democrática. Porque eso, una sociedad que reconoce, es algo que a mí me gusta compartir, una sociedad que reconoce sus diversidades, es una sociedad que en su infraestructura, en su estructura, va a permitir más discusiones, más diferencias y más puntos de vista y por lo tanto más, yo diría, hasta innovación. Entonces, a mí me da muchísimo gusto ver, por ejemplo, en mis estudiantes que ya son muy conscientes de eso. Tengo estudiantes que han nacido acá o que se han criado acá y que son de diferentes comunidades quechua, chanca, saraguro, em, de Bolivia, y que no solamente están pensando en rescatar el quechua como una cosa del pasado, sino en cómo eso les va a dar herramientas para seguir construyendo un futuro con dignidad, ¿no? Para todas las comunidades.
Y para las personas que no son estudiantes universitarios ya, Ujú, ujú, porque me hubiera gustado tener esta oportunidad cuando estaba en la universidad de conectarme de alguna manera a la cultura andina o al quechua. ah, ujú. por ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recursos tú recomiendas am, para reencontrarnos con el quechua, con la cultura andina, si es que queremos aprender más? Sí, gracias. Yo creo que depende mucho de, entiendo que hay diferentes posibilidades y tiempos, pero veo que hay gente que lo puede hacer, uno lo puede hacer según sus intereses. Hay gente que se une a un grupo de danza, por ejemplo, y que a través de un grupo de danza uno crea comunidad. Yo sé que no en todos lados hay grupos de danzas, pero en muchas ciudades, en Washington, en Boston, en Miami, hay grupos de danza. Y eso crea, primero, eso, una comunidad con gente con experiencias similares y que por lo tanto hay la oportunidad de celebrar y compartir y tener fechas especiales. Por ejemplo, independientemente de cuándo salga este episodio, o sea, pero estamos en fechas como el Inti Raymi, que son importantes, ¿no? Mucha gente que no tiene conexión necesariamente con los Andes puede que no vea un valor, pero mucha otra gente sí, ¿no? Y es entonces una manera bonita de encontrarle un valor a no solamente a fechas, sino también a momentos de compartir, de comida, de danza y de comunidad en ese proceso. Otras cosas que yo creo que pueden ser muy útiles es, obviamente, si uno quiere ya tomar una clase, ¿no? Hay clases ahora en internet, pero no voy a enfatizar tanto eso porque eso ya es lo obvio, ¿no? Pero pienso que ahora hay autores que han sacado libros, por ejemplo, para niños. Si uno tiene hijos, hijas, y quiere leerles historias, está muy bien que uno le lea, pues, no sé, las historias más mainstream, pero que también ahora hay autores ahorita no recuerdo, creo que Mariana Llanos tiene un libro que se llama Run Chasky, y que también está en español, pero que ambos libros, tanto la versión en español Corre Chasqui como Run Chasqui, incorpora palabras en quechua. Y Yesenia Montes, que es una increíble educadora ahorita no recuerdo su coautora, pero también ha sacado otro libro para niños en quechua. Entonces es el normalizar en cada espacio de la vida y dentro obviamente de nuestras posibilidades cómo podemos ir incorporando lo que la cultura, ¿no? Y también la comida, ¿no? A veces uno come y dice, uy, qué rico, pero no reflexionamos mucho sobre la quinoa, por ejemplo, mucha gente no sabe que la quinoa no puede crecer en cualquier lugar, ¿no? La quinoa es muy popular, pero incluso en el mismo Perú o Bolivia, que es donde crece mucho la quinoa, yo no puedo no puedo cultivar quinoa en Lima, hay que hacerlo a cierta altura y tampoco puede ser tan alto. O sea, por ejemplo, voy a decirlo de tanto en pies como en metros, a 14.000 pies o a 4.200 metros de altura, ya la quinoa ya no crece. Tiene que ser a más o menos a 10.000 pies, a 3.400 metros de altura. Eso es un conocimiento que se puede tener, pero que a la hora de estar cocinando la quinoa podemos hasta pensarlo como lo que en inglés llaman un fun fact, pero que en realidad puede ser una puerta de ingreso para ver un valor de la misma manera que nosotros ya lo vemos con, yo qué sé, con los especialistas del vino en Francia, ¿no? O sea, ¿cuánta gente paga por ver a un sommelier? Y está muy bien porque tienen un conocimiento en particular de las técnicas y todo, pero ¿qué tanto vemos que en las mujeres, la mayoría son mujeres productoras de quinoa, hay una técnica, hay un saber, y que eso a la hora que nosotros en nuestra vida cotidiana que lo preparemos o que lo comamos, podamos identificarlo? Entonces creo que ahí hay muchas oportunidades también para trabajar en qué se puede hacer, eh, ¿no? Y bueno, yo he tenido también la oportunidad
ser parte de algunos grupos acá en Estados Unidos como el Quechua Alliance, que desde hace unos años organiza encuentros anuales y también talleres a donde nos invitan. Hemos tenido la oportunidad de dar talleres en California, pero también en Miami, en Nueva York, y participar en eventos anuales. Todos los hacemos desde el año 2015. Participan ahora ya casi más de 100 personas, 200 personas cada año. La última edición del 2024 fue en Chicago y antes ha sido también en otras ciudades, en Ohio, en Boston, en Filadelfia. El 2020 iba a ser en California, pero bueno, la pandemia lo frenó. Pero o sea, creo que hay oportunidades de conectar. Entiendo que eso, no necesariamente todas tienen que encajar el perfil de alguien, pero creo que hay esa... eh, mientras haya la proactividad y el interés, creo que cada vez hay más recursos, incluyendo este podcast, por supuesto. Sí, claro, sí, definitivamente me agrada y estoy alegre que haya más recursos ahora de los que hubo antes, y que tú seas parte de esos recursos, estás ayudando a crear esa infraestructura para que nosotros, los peruanos que estamos aquí en Estados Unidos y queremos conectarnos al lenguaje, a la cultura, tengamos opciones. Américo, si es que alguien de la audiencia quiere conocer más de ti, aprender más de tu carrera, ya que no tocamos mucho de quién es profesor en Harvard, que es un big deal Gracias. y es un gran orgullo para nosotros. Te tengo que invitar de nuevo para que hables de esa parte de tu carrera, porque pienso que es muy importante y hay muchas personas que tienen curiosidad de cómo es ese proceso. Si alguien quiere conectarse contigo, quiere aprender más de tu trabajo, de lo que estás haciendo, ¿cómo pueden hacer? Sí, gracias. Bueno, mis redes sociales son, pueden encontrarme como Américo con Q, o sea, Americo. Entonces ahí hay algunos recursos de lo que hago y un poco de mi trabajo, ¿no? Que he podido hacer tanto en la academia como en otros espacios. Bueno, muchas gracias, Américo. Gracias por tu tiempo y definitivamente necesitamos parte 2 de esta conversación. Gracias. No, y me encanta que hayamos podido hablar o sea, también con mucho gusto de hablar de mi trabajo académico ahora en Harvard, pero también me gusta que hayamos podido hablar un poquito más allá de eso, ¿no? Porque creo que eh, finalmente en cada espacio donde nos encontramos puede haber la oportunidad de conectar con nuestra herencia cultural. Y tal vez un poco como para cerrar, esto es que pienso mucho en Elba Ambía, que es la fundadora del colectivo Quechua de Nueva York, que es una señora, ya tiene más de 85 años y ella es nació en Huancavelica, se crió en Abancay y ya tiene como 50 años viviendo en Nueva York. Pero ella un día, ya cuando se pudo retirar, ella primero vino a trabajar en fábricas y muchas cosas, ¿no? Como todo migrante aquí. Y dijo, ok, quiero buscar en la biblioteca pública de su barrio, quiso encontrar un libro en quechua y no lo encontró. Y eso le generó, en lugar de frustración, no sé, la encendió. Dijo, si no hay libros en quechua, yo tengo que conseguir alguno, pero también yo tengo que escribir mi libro. Y tiene un libro trilingüe y Wow. creó este colectivo quechua donde enseña clases de quechua, ¿no? Tanto en persona como virtual. Pero todo esto para decir de que incluso a pesar de las opciones que hay ahora, si alguna persona que está escuchando este podcast ve que hay algo que falta y que sería útil, eh, intentar crearlo. Obviamente no es fácil como todo, pero que tampoco eso les frene de crear ese espacio porque creo que se necesita mucho. Entonces, adelante también con colaborar y también con crear espacios. Sí, si hay algo que no les falta a los peruanos es creatividad.
Muchas Sí, sí, gracias, sí. Américo. Gracias a ti, Natalie, gracias a todos ustedes. Hey there. If you're a small business owner or entrepreneur looking to reach a proud and growing Peruvian American audience, I'd love to invite you to sponsor an episode of Peruvians of USA. Whether you're just getting started or already established, sponsoring the podcast is a great way to share your story, promote your products, and connect with a community that values culture and connection. We offer simple, culturally inspired sponsorship packages starting at just $50, and every ad includes a shout out on social media and our newsletter. To learn more and see your options, head to visit peruviansofusa.com/sponsors. That's peruviansofusa.com/sponsors. Thank you for listening to Peruvians of USA. If you like the show, be sure to subscribe and review an Apple Podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. I'm looking forward to connecting with you there. All right, talk to you soon. Ciao.